Estamos de vuelta después de nuestra primera pausa comercial y nos toca hablar del futsal masculino. Se llevó a cabo la jornada número 9 de esta y hasta ahí culminamos ya la primera vuelta. La primera vuelta nos deja mucho que decir. Sí. Por ejemplo, lo de Glucosoral. Intratable Glucosoral, terminó ganando sus 9 partidos, 27 puntos. Más adelante repasaremos la tabla completa, pero terminó ganando y goleando 9-2 ante Gerona, que fue el juego que tuvimos el domingo, ayer precisamente a las 4 de la tarde, por acá por Canal 33 TV de Tigo Star. Y lo contrario. Y lo contrario es el equipo Las Nubes. Se fue en blanco en las 9 jornadas. Se quedó en las nubes. Se quedó en las nubes. 0 unidades. No sumó ni un punto el equipo de Las Nubes, eso es preocupante. 27 puntos la diferencia con el primer lugar. Y podemos destacar lo de Total Pro, sí, que por ahí está a media tabla, va bien. Lo malo fue que no logró ganarle a Deportivo Dínamo, que era el duelo directo. Y mira, Total Pro quedó con 13 y Dínamo con 16. Si Dínamo hubiera perdido, hubiera quedado al revés, 13 y el Total Pro hubiera subido. Pero está en la en la quinta posición, muy bien posicionado, media y sobre tabla. Todo que está dentro de los clasificados ahorita terminaría el torneo a la fase final. Pues eso es lo que podemos mencionar, obviamente, antes de que ustedes vean la nota que le hemos preparado, pues ahí van los resultados de la jornada, cómo quedan, luego repasaremos la tabla al final de estas 9 jornadas que se realizaron en el futsal masculino. ¿Pero te parece si vamos a la nota? Vamos a la nota del futsal masculino. El pasado sábado el domo de la zona 11 fue el escenario para disputar la 9ª jornada del torneo nacional de futsal, que además marcó el final de la primera vuelta. La jornada iniciaría con el duelo entre Glucosoral y Gerona, en un duelo que parecía ser un buen trámite para los de Gerona, esto luego de que los primeros minutos mostraron autoridad dentro de la duela, atacando e incluso inquietando al meta Sobalbarro. Pero sería hasta que restaban 11:19 que Erwin Coronado pudo abrir el marcador, pero sin embargo Gerona no dejó de ir al ataque, pero el contragolpe volvió a pasar factura, esta vez gracias a que Antonio Toc recibió el balón en soledad y posteriormente con categoría sacaría a defensa y a arquero para finalmente definir y colocar el 2-0 en el marcador, con lo que finalizó el primer tiempo. Ya en la segunda mitad apenas se jugaban 8 segundos y estos fueron suficientes para que Billy Pineda anotara el 3-0 y a partir de allí se vendría la goleada de Glucosoral, ya que 23 segundos después Billy Pineda una vez más apareció luego de una jugada a balón parado que Santizo sirvió para Pineda, quien mandó a guardar el balón y ya era el 4-0. 10 minutos con 10 segundos restaban para el fin del segundo tiempo, cuando Miguel Santizo en una jugada colectiva alcanzó a anotar el 5-0. Miguel Santizo minutos más tarde fue asistido por su hermano Edgar Santizo y fue así como consiguió el 6-0 a falta de 8:33 ante un cuadro de Gerona que se encontraba desaparecido en el juego, pero aún así consiguió el gol de la gloria gracias a Ronald Mazariegos para poner todo 6-1. Pero no conformes con la ya goleada del multicampeón, se fueron en busca de más y Erwin Coronado anotó el 7-1 ya cuando únicamente faltaba 1 minuto y 8 segundos para el final. 34 segundos era lo que restaba y Edgar Santizo llegó a poner la tapa al pomo para el 9-1. Y cuando el árbitro estaba listo para pitar el final por ser únicamente 2 segundos lo que faltaba, Joel García consiguió el segundo para Gerona y fue el 9-2 como finalizó el encuentro. A segunda hora Legendarios propinó una goleada de 8-1 a Las Nubes, que luce último en la tabla. Farmacéuticos tuvo una dura prueba ante el Lince Salvavidas, pero finalmente Farma alcanzó victoria de 6-5. Deportivo Dínamo se impuso 4-2 ante Total Pro y la jornada finalizó con la victoria de Hans por 4-3 sobre Alianza. Bueno, ahí pudieron observar ustedes en la nota todo lo que aconteció en la jornada número 9 con resultados y todo. Y la tabla de posiciones queda de la siguiente forma. Glucosoral en el primer puesto con 27 puntos, seguido de Farmacéuticos con 21 puntos. Legendarios al final de la primera vuelta terminó en el tercer puesto, 19 puntos, 16 para el Deportivo Dínamo. Y abajito en el quinto puesto está Total Pro con 13 unidades y en el sexto Alianza con 10 unidades. Hasta ahí serían los clasificados a la siguiente ronda. Gerona quedaría eliminado junto a Lince Salvavidas, séptimo y octavo con 9 puntos los dos. Y Hansport con 8 unidades y Las Nubes, lo que ya hablamos, no logró sumar en estas 9 jornadas, así que es preocupante. Ahora está la pausa larga por el torneo de Copa. Exacto, el torneo de Copa que aún no tiene la fecha específica de cuándo va a iniciar, pero lo que sí es cierto es que la selección de futsal ya inicia a jugar este jueves ante Cuba, el primer partido, y el sábado el segundo partido. Todo lo tendremos por Canal 33 TV. Ahí vamos a estar pendientes también de la selección nacional de futsal. Ahora me parece, ahora cambiamos, nos vamos con
dejamos la duela y vamos a la cancha, porque tenemos que hablar de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, que Sí. también tuvo jornada este fin de semana e inició el día sábado con un buen resultado allá en la cancha de la Armando Cóbar en Petapa, donde Petapa le ganó muy bien al equipo de... ¿Se me pasó? De Antigua. Antigua. Sí. Antigua, así es. Antigua quedó derrotas consecutivas. Es que eso estaba pensando, Sí. porque lo tenía en la mente, es decir, 2 derrotas consecutivas el equipo antigüeño, y esta pues 2 penales Sí. que al final de cuentas pesan mucho, y al final de cuentas a Pelanís los anota, no se puede recuperar. Vaya fin de semana el que ha tenido el equipo de Antigua, porque pierde media semana, pierde el fin de semana. Pierde de local y feo con Municipal, Pierde va de local. a visitar a Petapa y pierde. Se le viene lo internacional Sí. también, entonces todo esto lleva pues cosas difíciles, al igual que Suchitepeques, Sí, que ya vamos a Suchitepeques hablar ya también, juega la que siguiente semana. Ya juega la siguiente semana y volvió a perder, Sí. perdió esta jornada, Sí. así que mejor vamos a ver las imágenes de este partido que, como le decíamos, arrancó el día sábado allá en la cancha del estadio de Petapa, donde Petapa se posicionaba y arrancaba el equipo petapeño con las ganas de llevar ese peligro al arco. Sigue sin llevar gente, Petapa, Eso. no Me lo quitaste las apoya palabras el público. de la lengua, te podría decir, de la boca, porque te digo, trata de llevar peligro, pero no lleva gente al Sí. estadio. No sé lo que pasa con el equipo de Petapa, porque van ahí sumando ya con esta victoria, pues van trepando porque estaban muy bajo en la tabla de posiciones, así que ahí veíamos, mira Ahí estaba justamente Cristian Álvarez, que descolgaba ese balón, que buscaba a Pelanís. Petapa, que insistía en los primeros minutos. Acá un disparo tibio del cuadro de los Loros. Aquí a Pelanís nuevamente generando juego. El Barça Pérez, que le pega de lejos y no logra pues encajar en el arco de Cristian Álvarez. Aquí una de las pocas que tuvo la Muy Antigua. pocas, diríamos, Sí, la Antigua. en el primer tiempo. Acá se viene nuevamente el cuadro antigüeño que intentaba de larga distancia. Cerca pasó ese balonazo. Ese estuvo muy cerca, buen zapatazo, pero no llegó. Y Ahí esto, se viene el penal. Pues fíjate que yo no lo veo tanto como penal, no sé cómo Sí. lo miré. Aquí tenemos la ventaja de la repetición. Sí, no, van corriendo. Me parece que no va a buscar al hombre. Siente la presencia, y acá venía a Pelanís y era el primero, el 1-0. Minuto 10. Sí, ya con eso se ponía Petapa, no solo en ventaja, sino manejar el partido y estando en cancha propia. Sí, y luego venía la Antigua que intentaba, ahí muy bien el arquero del cuadro de los Loros, aquí el Team Herrera, que ya ingresaba en el segundo tiempo, también lo dejó sentado esta vez y es su hombre de gol, es el que Exacto. más goles le ha generado. Dejó de generar goles, venía invicto, en todas las jornadas había hecho anotación, ante Municipal frenó y acá también porque tampoco consiguió anotación el Team, pero no jugó todo el encuentro. Aquí nuevamente el cuadro de Petapa, ya esto ya es la segunda parte del juego, Vaya jugada que anterior intentaba. que vimos de Sí. Pelanís, que no la pudo definir. Acá otra vez. jugada. Y esta es la jugada, creo que... No, ahí no lo marca. marcó. Ahí no lo marca, Ahí no lo marcó, exactamente. exactamente, y creo que esta era más Era penal. más penal que la primera, me Así parece. es, A mí es así como en es. Municipal, ya vamos a ver las imágenes. 3 penales se Vaya marcan ahí partido, también. Vaya partido. Este es el otro, ¿no? Sí. Esa es otra jugada. Acá viene venía el gol. El gol de Antigua. Fabián Castillo, el Fabián argentino. Castillo, exactamente, ahí la celebración y todos sus compañeros. Creo que hasta el momento pues era, por lo que habíamos visto, el cuadro de Petapa llegaba más, pero no hacía daño, y acá pues se acercó el equipo de Antigua para poner el 1-0. Ahí marcaba es el otro penal. Por eso dudé al hablar, porque Sí. este es el otro, fue una jugada que ya vamos a revisar tal vez ahí en cámara lenta. No la vi tan marcada. Jornada de penales, Sí, 2 de aquí, penales. 3 en el estadio del Trébol. Exacto. 5 penales, ya vamos a revisar si más adelante no hay penales en alguna de las No, canchas. no, en ninguna. Fueron 5 penales en 2 juegos. Pero atípico el Sí, 5 penales. ahí no tenemos las imágenes de la anotación, pero fue mira, esa que Es que cerca estuvo pasa. cerca, pero no, esto es el resultado que a Petapa lo catapulta un poquito más arriba en la tabla de posiciones. Sí. Al final de cuentas, 2 goles de Pelanís al 10 y al 83. Fabián Castillo descontó al 66, lo que ustedes pudieron ver ahí en las imágenes. Y otro partido que se llevaba a cabo también Sí. era el partido en el estadio del Trébol, donde Municipal recibía a Marquense. Ya más adelante vamos a ver las imágenes y compartirlas con ustedes para
revisar lo que sucedió. Bonito espectáculo al final de cuentas para la gente de Municipal, que se queda con la victoria. Gol de Camiani Félix, pero que todavía ahí falló uno a lo Panenka quiso hacer. Sí, la verdad que no salió. No había la oportunidad ahí de Camiani para ponerse con más anotaciones en el torneo. Ya llegó a 3 anotaciones, pero el cuadro de Municipal, que al final pues se lleva esa victoria apretadísima ante el cuadro de Marquense. Fíjate que Marquense no lo estaba haciendo mal. O sea, Marquense estaba bien agazapado, tratando de jugar, hacía pues lo que podía del medio campo para adelante. Ajá. Muy bien se paró al final de cuentas, pero no logró eso. Vamos a ver la jugada, porque del penal, yo pienso que ahí está, ya podemos ver en pantalla. No, todavía no. Todavía no se nos tira dice. mucho, fíjate. Sí. Se tira mucho, compra mucha falta. Entonces, es lo que a veces a mí me deja entrellevar si es que realmente le pegan demasiado o solo siente y al final de cuentas se tira. Están comprando muchas faltas. Ojalá y el árbitro, pues, o los árbitros tomen en cuenta esto, no lo hago por mal. Ahí están las imágenes, ahora sí, a producción que nos... Hoy Alex Quevedo ahí en los controles también, que nos colocan ya las imágenes. Veíamos cómo alineaba Municipal y el cuadro de Marquense. Entró una regular cantidad de público, acá la primera empezando el partido. Bien. Camiani muy inquieto, es un delantero bastante inquieto, la verdad. Bien Marvin Barrios también para responder. Jugó muy bien. Y acá lo que te decía, el cuadro de Marquense venía, hacía esta jugada y por poco, esto fue una desviación. Acá se viene otra vez el equipo de Municipal tratando de llevar al arco. Este es de Gastón, mira el centro que le pone Camiani a Danilo Guerra y en el poste, en el travesaño, sí. ¿Cómo juega y cómo cambia Municipal ofensivamente? Ayer solo fue un gol, pero ofensivamente generó mucho cuando está Camiani, Puerari y Guerra juntos. Porque los tres, eso es el tridente que hay que ponerle mucha atención. Camiani se abre muy bien, va a las orillas como vemos en esta jugada. Él se puede tirar muy bien a los costados, ser un pasador y o rematar al marco como lo hace, y Puerari siempre llegando de atrás, siempre te va a tener el arco de frente. Danilo Guerra pues es el encargado de esperar muchas veces, porque también se tira para los lados, entonces a las orillas, entonces también da esa presencia de 3 delanteros en el cuadro Municipal. Y este era el juvenil John Méndez, que sacaba un disparo tibio, y luego vuelve, tiempo después vuelve a aparecer Marquense a generar juego. Acá pedían la primera falta, el primer penal, el árbitro dice que no, y primero parecía que sí lo iba a marcar, pero luego viene y amonesta al jugador de los Leones por fingir una falta ante el cuadro de Municipal. Sí, yo no lo vi tampoco como una falta. Sí, no era una falta, la verdad, una jugada muy normal. Mira esta jugada que le hacen a Municipal, pero muy bien Hagen, mira la manera en la que achica y evita, porque era una eminente caída del arco de Municipal. Ya vamos a hablar más adelante, pero terminemos de ver las imágenes porque Hagen hizo un buen partido, fue importante al contener, y es lo que te decía. Mira esta jugada de Puerari. Y aquí Puerari también intenta, pero me parece que hay un pequeño jaloncito. Pero había que compensar, allá no la marcó y amonestó, acá también. Y era Puerari. Ahí terminaba el primer tiempo del partido con el marcador 0-0. No habían penales aún. Toda la acción se venía para este segundo tiempo. Y en el segundo tiempo estaba guardado toda la actividad, que no fue malo el primer tiempo, pero se venía toda la actividad, venía Municipal como siempre desbordando. Por eso te decía que el equipo marquense estaba bien parado. Sí. No había descifrado el equipo Municipal cómo entrar. Aquí va la falta del penal. Y Marquense pues ya empezaba a... Y esa es la jugada. Sí, abrazado lo lleva Denis López, pero... Muy bien, me parece muy bien, mira. Sí. O sea, marcar no es abrazar. Exacto, pero mira Hagen. Y viene Hagen y muy bien. Se adelanta un poquito, pero todos los arqueros hacen lo mismo. Mira, 1, 2... Y todavía en el envión podemos contar otro paso ahí de adelantamiento. Ahí nuevamente Marquense, que después del penal se fue al abordaje intentando recuperar eso, hasta que se vendría acá la jugada del cuadro de Municipal. Acá otra vez y se fingía. Tenía María y era la roja y no la sacó. No la sacó y prefirió pitar el penal. No, esa no es la del penal. No pitó el penal, pero si no lo pitó tenía que amonestarlo. Tenía que amonestarlo, exactamente. Sí. Tenía que amonestarlo. Y ahí es el penal. Lastimosamente no tenemos pero ahí sí había un empujón. A mí me parece que ese sí era. Pero en los empujones no vas a caerte a desplomarte, que venía Camiani y certero. Era sobre todo la celebración, avisando que se iba a saltar. Sí.
y ahí el momento donde toda la gente se fue a celebrar con toda la tribuna ahí. Y Camiani celebraba así su tercer gol con Municipal en este torneo. Acá la repetición, muy bien cobrado. Muy bien cobrado, y había fallado. Exactamente. No había fallado aún, aquí se venía el del fallo, allá casi al final. Nuevamente el cuadro de Municipal que atacaba, este era Cristian El Chaco Jiménez, la rozaba Marvin Barrios. Y acá se viene la jugada, que para tampoco, sí, todo lo que pasó acá es como en el penal también de Petapa. Si marcase ese tipo de penales, se marcarían 50 penales por partido. No creo que obviamente, aquí viene la jugada, ya vamos a hablar a lo Panenka, pero se pasó de revoluciones y no pudo anotar. Y el arquero que le reclama al árbitro airadamente, le saca a María. Y aquí la repetición. Rozó con la roja. Sí. Ahora, tal vez no utilizó un vocabulario. Aquí quería otra Municipal, pero el árbitro dijo mejor lo termino. ¿Y quién se tiró? Mata, ese fue Mata, sí. Bueno, porque ya lo tenía entre ceja y ceja, porque casi siempre se tiraba. Puerari. Sí. Exactamente. Sí, pero ahí veíamos ya las acciones del el partido entre Municipal y el cuadro de Marquense, 1-0 al 62, Carlos Camiani Félix. Esos son los dos primeros partidos. ¿Qué te parece si vamos a las reacciones de los protagonistas? Es importante escuchar a los protagonistas. Él solo me lo dijo, pero lo respeto mucho. La verdad que es un momento de calentura. Y bueno, Quincho es un gran jugador. Creo que ya cuando esté un poquito frío ya va a estar más tranquilo, pero bueno, son cosas de partido, lo que pasó allá adentro y se queda. No, iba para toda esa gente, creo que está mi familia ahí, está mi esposa. Y es dedicada para toda esta afición que está creyendo poco a poco en el equipo. Después de tropezar muchos años, creo que está encontrando el ritmo que quieren y bueno, cada vez me siento mejor acá y contento porque estoy aportando lo mío en todo momento, más que toda actitud. Pues sí, es lo que queremos, ¿verdad? Estar en la pelea, como ya lo he dicho. Ya estamos ahí arriba, ahora tenemos que mantener y tenemos que ir por el primer lugar. Pues bien, ¿verdad? He estado trabajando para esto, ya llevo un par de años, sigo contento por lo que hice, pero ya le dimos la vuelta a la página, ya estamos pensando en el próximo juego y a disfrutar ahorita con la familia y descansar. Que esto es trabajo, es nunca darse por vencido, no importa quién esté enfrente, Mota ayuda mucho, es tratar de estar a su nivel, es lo importante, tratar de ser perfectos es lo más importante y el trabajo, ¿verdad? Que el profe Gramajo lo pone muy bien. Y hay que aprovecharlo al máximo. Bueno, pero hay que luchar contra todo esto y a mí lo que me molesta es que después cuando salen afuera no les cobran nada. Entonces, ¿por qué tienen que ayudar a los grandes? Que ganen jugando bien, creo que le hicimos un partido inteligente, pero el rival no tiene la culpa. Los arbitrajes, pésimos. Sí, la verdad que sí, estuvimos bien y sabíamos que íbamos a tener alguna oportunidad como la tuvimos en el primer tiempo. Lastimosamente fallamos un penal clave que eso nos hubiese dado más tranquilidad y hubiese puesto más nervioso al rival. Después del gol de ellos, obvio que se complicó un poco. Siempre tenemos presión de que nos hacemos cargo de un equipo, hay presión, pero bueno, la directiva tendrá en sus manos qué quiere hacer. Nosotros le pedimos un par de refuerzos porque el plantel está corto y si nos quedamos a seguir trabajando, tenemos que levantar. Creo que no estamos jugando mal, pero estamos perdiendo. Ahí escuchábamos a los participantes de este encuentro. Vamos a hablar también porque el resto de la jornada se jugó y hubo resultados que por ahí sorprendieron a muchos. Desde la jornada pasada venimos con rompequinielas, la verdad. Sí, la verdad que sí, que rompequinielas, como es el caso de Mitlán y Cobán Imperial. Mitlán recibía al equipo cobanero en Estadio La Asunción. Sí, y Cobán que empezó ya a repuntar, a recuperar esos puntos que perdió. Era cuestión de paciencia, era cuestión de adaptarse. Cuando hoy hay equipos que el plantel es nuevo, hay que tener mucha paciencia y eso lo hablábamos con algunos colegas y amigos, que el equipo lo armó de a poquito con casi 27 elementos nuevos en Cobán, tenía que esperar, ya está dando frutos y Víctor Solalinde al 22 ponía a ganar a Cobán y con esto termina el encuentro 1-0, el equipo Cobán le pegó al Conejo en su casa. Sí, le pegó al Conejo allá que está de fiesta el Conejo por la festividad de la Asunción también, allá celebran también a la Virgen de la Asunción, así que no pudieron celebrar en las vísperas de su festividad. Luego nos pasamos al Malacateco Comunicaciones, vaya resultados. Malacateco ya le pegó a Municipal y ahora al cuadro de Comunicaciones salió de los más difíciles en casa. Sí, pero ahora Malacateco, la clase que tiene pendiente, la asignatura, es jugar fuera de casa. Jugar y aunque sea rascar aunque sea un punto en algunos partidos. Por ahí Malacateco le gana 1-0 a Comunicaciones, gol de Juan Leroyer al minuto 10. Con eso suficiente para llevarse los 3 puntos. Hubo una novela polémica en cuadro, si lo inscribían o no lo inscribían al Leroyer, si estaba bien o no estaba mal, si la rodilla le iba a dar. Aquí está la respuesta, señores.
representantes del equipo de Malacateco, Juan Leroy a 10, los puso a ganar y al final de cuentas... Y soportaron 80 minutos porque Comunicaciones hubo partes donde se fue encima y no lograron pues alcanzar por lo menos el empate que les trajera un punto desde el Santa Lucía. Luego, allá en el Juan Ramón. En el Juan Ramón Ponce Guay, los Peces Cenizos recibían a Guastatoya 1-0. Sí. El equipo de Guastatoya gana ese partido. Guastatoya, ya vamos a hablar dónde está. Sí. Pero ese resultado le cayó de perlas. Luis Enrique de León al minuto 17 ponía a ganar al equipo de Guastatoya y con ese resultado también terminaba el partido. Muy bien por el equipo de Guastatoya. Sí, me parece que es una jornada también de goles muy tempraneros. La mayoría de goles se anotaron en la primera media hora de juego. Sí. El gol de Apelanid de penal, luego está el del Solalín, el de Leroyer, el de Luis Enrique de León. Todos cayeron en los primeros 20 minutos de juego. Inclusive ya los dos que vamos a hablar más adelante también del equipo de Xelajú, antes del 25. Donde empezaron a liquidar justamente Xelajú en el Mario Camposeco. Yo por ahí le había puesto a la quiniela que era un empate, le creía que Suchi tal vez iba a sacar algo. Tres veces le pegó el Chivo al Venado, 3-0, Luis Martínez al 12, Jorge Mario Ortiz al 24, que son los dos que hablábamos antes de la media hora, y cerró la cuenta Héctor Moreira al 10 del segundo tiempo, al 55 para la goleada. Así es la goleada, porque ya un 3-0 fue un resultado muy apabullante y por lo que se dejó de hacer o no se hizo también, porque pudo haber existido una mayor cantidad de goles. Y al final de cuentas el equipo de Xelajú pues se los perdió y con esto escaló un poquito en la tabla de posiciones. Lo que me preocupa es que Suchitepeques y Antigua están 7 y 10º con participación internacional. Sí, eso es lo que preocupa de verdad. Ahí los resultados completos, a usted ya puede ver en pantalla en este momento pues la tabla de posiciones. Arrancamos, el primer puesto es para Guastatoya con 15 puntos, le sigue Municipal con 14 unidades. En el tercero, Comunicaciones con 12 puntos, en el cuarto, Malacateco con los mismos 12 puntos. Vaya torneo de Guastatoya y Malacateco, mira, quinto es Xelajú con 11 puntos, el sexto hasta ahí cerraría la fase final, es Cobán Imperial con 10. Cobán Imperial de a poco ya se metió a los 6 primeros. En el séptimo, como lo decía, Antigua GFC con 9 unidades. En el octavo, Mitlán con los mismos 9 puntos. Petapa logró salir del sótano previo al juego de reposición contra Comunicaciones. Es noveno con 7 puntos y Suchitepeques también con 7 está en la 10ª posición. En el 11, Carchá con 6 unidades y en el sótano Marquense con 5 puntos. Ahí estamos completos con la información de la Liga Nacional, tanto en su jornada, sus resultados, las imágenes de las anotaciones y la tabla de posiciones. Ahora toca hablar un poco ahí. Vamos a bajar, no por categoría, o sea, no por calidad, sino por categoría. Vamos a hablar de la primera división, porque los resultados en la primera división, así rapiditos para luego entrar en detalle. En el grupo A, Deportivo Iztapa le metió 3-1 a Rosario FC. Reu 2-0 a Deportivo San Pedro. Santa Lucía Cots no pudo de local ante Siquinalá, terminaron dividiéndose los puntos 0-0 y la Nueva Concepción 2-1 le ganó al Deportivo Chantla. Para terminar, este grupo, Deportivo Varías empató por 0 con Deportivo Escuintla. Nos trasladamos al grupo B, donde Comunicaciones le ganó 2-0 a la USAC. Comunicaciones B le ganó 2-0 a la USAC y Deportivo Sayaché y Zacachispas no se hicieron daño, un 0-0. Otros que no se hicieron daño el domingo a las 11 de la mañana fue Sanarate y los Gallos de Zacapa, que al fin lograron sumar ahí su primer punto del torneo luego de 3 jornadas. Lo hizo de visita 1-1 y el Deportivo Quiriguá 2-2 ante el Deportivo Misco. Gran resultado de Misco allá en el Estadio La Histórica. Sí, es un gran resultado para el equipo de Misco y cerramos la jornada a las 15:30. Jocotán recibiendo al Club Aurora 2-1. Le ganó Jocotán a los Tigres. Ahora ya puede ver también usted en pantalla. Empezamos con el grupo A para repasar la tabla de posiciones. El Deportivo Reu tiene 9 puntos. Le quitó el liderato al Deportivo Escuintla, que ahora es segundo con 7. En el tercero está Iztapa con 6 puntos y en el cuarto San Pedro con 4 unidades. Nueva Concepción está en el quinto con 4 puntos, los mismos que tiene Varías en la 6ª posición. Séptimo, Chiantla con 3 unidades. Octavo, Santa Lucía Cots con 1. Con 2, perdón. Y cierran la tabla Rosario FC con 1 punto y Siquinalá también con una sola unidad. Así es, y nos trasladamos al grupo B, que es comandado por Jocotán.
Jocotán y Sanarate con 7 puntos respectivamente. Quiriguá tiene 5 en la tercera posición y Misco ya es cuarto también con 5 puntos. En el quinto, Comunicaciones también, Comunicaciones B con 5 unidades. Y en el sexto, Aurora con 2 unidades. Zacachispas es séptimo con 2 puntos y Sayaché 2 puntos también en la octava posición. Noveno, Universidad. Décimo, Gallos de Zacapa con 1 punto en el frío sótano del grupo B. Completos con la información, ahí sí que la universidad no puede ni en la primera, esperemos que empiece a repuntar porque es un bonito escenario, un buen equipo histórico además, pero descendió otro histórico que ya no quiere regresar el Aurora, por ahí está Misco queriendo, Jocotán, Deportivo Reu, mira Deportivo Reu líder y acaba de subir a la primera división. Exactamente, acaba de subir, pues Rosario por ahí está sintiendo los embates también con Siquinalá, que también acaba de subir, pero los Gallos de Zacapa. Los Gallos que están también en el último, pero Deportivo Reu ha asumido este reto muy bien y esto es prueba de que han hecho las cosas de la mejor posible, por eso están comandando el grupo A con 9 puntos, como ya lo hablábamos antes de que hagamos una pausa comercial. Sí, ya nos toca la pausa, la segunda pausa de este programa, luego de completar la información del deporte nacional, además de todo el fútbol nacional, la liga, la primera división y el futsal guatemalteco. Pero al volver, Herbert de la Rosa nos sí. traerá toda la información. ¿Qué pasa con los atletas olímpicos o qué pasa en Río 2016? Pausa y volvemos.